Buenas noches con todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast jurídico especializado en el arbitraje y el derecho deportivo. En esta ocasión vamos a analizar el caso TAS 2025, número 11417, de Cusco FC contra Felipe Rodríguez Valla, resuelto por el Tribunal Arbitral del Deporte, conocido internacionalmente como la famosa TAS, ¿no? Este caso va a resultar particularmente interesante porque va a involucrar una controversia laboral entre un club profesional de fútbol y un jugador extranjero, pero además nos va a permitir reflexionar sobre los aspectos fundamentales del arbitraje deportivo, ¿no? Tales como la naturaleza del convenio arbitral, los límites de la competencia arbitral que tienen en este aspecto, la ejecución de estos laudos y también la interacción entre la justicia deportiva y la justicia estatal. Para ello nos acompañan tres especialistas, el compañero Roque, Jofner y César, ¿no? Empezaremos primero narrando los hechos principales que dieron origen a esta controversia. Adelante, compañero Roque. Desde luego, compañera Marta. Para comprender el caso es necesario remontarnos a ello, que trata del futbolista uruguayo más conocido como Felucho Rodríguez y el Cusco Fútbol Club, quienes mantenían un contrato laboral vigente hasta noviembre de 2024. Durante el año 2023, el jugador presentó problemas de salud mental. Incluyó también el trastorno de ansiedad y ludopatía, por lo que viajó a Uruguay para recibir tratamiento médico, informando y sustentando su situación ante el club. Cusco Fútbol Club consideró injustificadas sus ausencias y decidió resolver el contrato en noviembre de 2023 por supuesto abandono de trabajo. Sin embargo, el jugador alegó que su inasistencia se debió exclusivamente a razones médicas y denunció el despido ante la Federación Internacional de Fútbol Americano, denominado FIFA. La Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA determinó que el club actuó sin justa causa y ordenó el pago de $49.999.80 americanos por remuneraciones adeudadas y $199.999.20 por indemnización por incumplimiento contractual más los intereses. Posteriormente, Cusco Fútbol Club apeló ante el Tribunal Arbitral del Deporte TAS, dando origen al caso TAS 2025/A/11417, que es el objeto de este análisis del podcast. Exacto, Roque. Y ese reclamo pues no quedó en el limbo, ¿no? La FIFA pues aceptó parcialmente la demanda y ordenó a Cusco Fútbol Club pagar una cantidad cercana a la que menciona, ¿no? $49.999.80, más los intereses moratorios sobre cada tramo adeudado. Y esa decisión de primera instancia deportiva es el antecedente directo pues del arbitraje. Y lo importante es destacar que la controversia no surge únicamente por la ausencia del jugador, sino por la distinta interpretación que las partes pues dieron a esa situación. Mientras que el jugador Felipe Rodríguez pues sostenía que sus inasistencias estaban plenamente justificadas por razones médicas y respaldadas con documentación clínica, ¿no? Y el equipo Cusco Fútbol Club consideró que dichas inasistencias configuraban un incumplimiento grave a sus obligaciones contractuales del jugador, ¿no? Exactamente, compañero Johan. Y también podemos incluir que ahí entra el TAS, Cusco FC, disconforme con lo resuelto por el órgano de la FIFA,
que interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Arbitral de Deporte, dando origen al expediente 2025 a 114-17. En ese sentido, los hechos relevantes no son solo el impago salarial, sino también la decisión previa de la FIFA y la posterior apelación del club, lo que activa la competencia del TAS como segunda instancia arbitral del sistema deportivo. Por ello, cuando hablamos de hechos relevantes del caso, no debemos limitarnos únicamente al conflicto laboral entre el jugador y el club, sino también resultan fundamentales lo que es la enfermedad diagnosticada al futbolista, el tratamiento médico realizado en Uruguay, el despido decidido por Cusco FC y la resolución emitida por la FIFA, que declarando la falta de justa causa y finalmente la apelación presentada ante el TAS, que es el acto procesal que activa la competencia del tribunal arbitral y da lugar al laudo que es de nuestro análisis en este video. Bueno, aquí podemos indicar, ¿no?, que los hechos relevantes del arbitraje van a comprender tanto los acontecimientos que originaron este conflicto laboral como las actuaciones que se han realizado ante estos órganos, ¿no?, de justicia deportiva internacional. A partir de estos hechos, el TAS tuvo que determinar, ¿no?, si la decisión adoptada por la FIFA era jurídicamente correcta y si correspondía o no mantener esto o modificar las consecuencias económicas derivadas de esta terminación contractual. Pasemos ahora a la segunda pregunta. ¿Qué es exactamente un convenio arbitral? Bueno, como sabemos, el convenio arbitral es el acuerdo de voluntades mediante el cual las partes deciden sustraer una controversia. Esta puede ser presente o futura, el conocimiento de la jurisdicción ordinaria y someter la decisión del árbitro. Es la piedra angular de todo arbitraje, porque sin ese consentimiento mutuo no hay competencia arbitral válida. El artículo 13º del decreto legislativo 1071 establece que es el acuerdo por el cual las partes deciden someter a arbitraje las controversias que hayan surgido o puedan surgir respecto de una relación jurídica determinada. Por lo tanto, sin convenio arbitral no existe competencia arbitral. Claro, Roque. En el ámbito deportivo, pues esa idea se matiza un poco, ¿no? Pérez Peña nos explica que el arbitraje deportivo internacional suele sustentarse en cláusulas estatutarias o reglamentarias de las federaciones, a las que el jugador y el club se adhieren al afiliarse, más que un convenio negociado línea por línea, como ocurriría pues en un contrato comercial. Así es, compañero Jochner. El Instituto Vasco de Derecho Procesal lo describe como una cláusula de remisión del TAS incorporada en los estatutos de la FIFA y de las federaciones nacionales, que vincula a todos los actores del sistema futbolístico, incluidos jugadores, clubes, en virtud de pertenencia a esa estructura asociativa. En esa misma línea que indica César, podemos decir que el convenio arbitral en este caso no nació de una cláusula redactada específicamente, ¿no?, por Cusco FC y el jugador, sino fue esta de la remisión estatuaria del sistema de la FIFA y TAS, ¿no? Esto nos va a llevar directamente a una tercera pregunta. ¿Se puede arbitrar sin convenio arbitral? Bueno, en principio no. El arbitraje es por naturaleza consensual. La doctrina clásica y la ley de arbitraje peruana exigen que exista un acuerdo. Y este acuerdo debe ser expreso o implícito, que habilite a los árbitros a resolver. Sin ese consentimiento, cualquier laudo carecería de fundamento jurídico y sería realmente anulable. Claro, Roque, pero sin embargo, aquí surge una discusión muy interesante, ¿no?
es que en el deporte ese consentimiento casi nunca es negociado de manera individual, sino que se da por adhesión. El jugador al afiliarse, el jugador al firmar un contrato sometido a los reglamentos de la FIFA o el club, al adherirse a la federación, aceptan pues de manera anticipada la jurisdicción del TAS. Por eso algunos autores hablan de un consentimiento forzado o estructural. Exactamente, compañero Jochter. A eso también yo añadiría esa figura ha sido cuestionada en otras disciplinas, pero el propio Tribunal Arbitral de Deporte y la jurisprudencia suiza han validado este tipo de cláusulas de adhesión como suficientes, siempre que exista una manifestación de voluntad, aunque sea indirecta. Entonces, la respuesta correcta es que no se puede arbitrar sin convenio, pero este convenio puede adoptar diferentes formas distintas a la cláusula pactada clásica. Por tanto, podemos indicar aquí, aunque doctrinariamente se mantiene la exigencia del convenio arbitral, la forma en que dicho consentimiento se manifiesta en el deporte profesional es distinto, ¿no?, respecto a un arbitraje comercial o tradicional que conocemos. Ahora pasemos a la cuarta pregunta. Si tuviéramos que mejorar este convenio arbitral citado en el caso, ¿qué es lo que agregarían ustedes? Bueno, de mi parte incluiría una cláusula expresa sobre el plazo de prescripción para reclamar remuneraciones adeudadas, porque en el caso se discuten meses específicos de impago y conviene que las partes sepan desde el inicio cuánto tiempo tienen para activar el reclamo. A mi parecer faltaría precisar sobre la ley aplicable al fondo del contrato laboral, distinguida de la normativa FIFA, aplicable al procedimiento. También agregaría reglas claras sobre el reparto de costos arbitrales, porque la rúbrica de evaluación misma nos recuerda que los costos arbitrales son un tema central del curso. Yo de mi parte sumaría que el idioma del procedimiento y el número de los árbitros que resolverán la apelación es lo que sumaría, porque esto impacta directamente en los costos y tiempos. También incluiría un mecanismo de ejecución voluntaria con plazos concretos para reducir la necesidad de acudir después de tribunales ordinarios con plazos concretos o sanciones disciplinarias de la FIFA. También sería conveniente, ¿no?, a regular expresamente esto, y sí coincido con lo que ustedes indican que añadirían a este convenio arbitral. Muy aparte de ello, también sería bueno añadir, ¿no?, las costas arbitrales, los mecanismos de ejecución voluntaria, las medidas cautelares, y coincido en que mientras más detallado sea un convenio arbitral, yo creo que da menos espacio a que haya ciertas controversias en un futuro. Me permito citar acá al autor Hunter, quien señala que los mejores convenios arbitrales son aquellos que previenen conflictos procesales antes que estos aparezcan, ¿no? Vamos con la quinta pregunta, que tiene que ver justamente con los límites que tienen los árbitros. ¿Los árbitros pueden alterar o modificar un convenio arbitral? Respondo, compañera Mar. No pueden. El principio de autonomía de la voluntad establece que los árbitros derivan su competencia exclusivamente de lo pactado entre las partes y si se apartan de ese marco, estarían fallando ultra petita o extra petita, lo que constituye una causal de anulación del laudo según la doctrina y nuestra legislación arbitral.
La jurisprudencia del TAS es consistente en ese punto, ¿no? Los árbitros pueden interpretar el alcance de la cláusula arbitral, por ejemplo, para determinar si una controversia específica está comprendida dentro de ella. Pero interpretar no es lo mismo que modificar. Pérez Peña insiste que la legitimidad del sistema TAS depende de que los árbitros respeten estrictamente pues ese límite que se le da, ¿no? Exactamente, compañero Jochner, pero analizando más de concreto, esto conecta con el principio de competez. El tribunal arbitral puede decidir sobre su propia competencia, pero esta facultad es para verificar si tiene jurisdicción, no para ampliarla al antojo del tribunal. Si los árbitros del TAS hubieran decidido sobre aspectos no sometidos a su conocimiento en la apelación del Cusco FC, el laudo había sido vulnerable a un recurso de anulación ante el Tribunal Federal Suizo. En definitiva, ¿no, compañero César? Los árbitros no pueden modificar, solo pueden interpretarlo. Aquí también podemos ver, ¿no?, el principio de la autonomía de la voluntad. También aquí en este punto me permito citar a dos autores, a Fernando Canturias, quien indica, ¿no?, que los árbitros no pueden pronunciarse sobre materias no sometidas a arbitraje. Y por otro lado, Mario Castillo Freire indica que un árbitro es el juez del conflicto, pero eso no significa que éste sea el dueño del convenio arbitral y que pueda modificarlo. Ambos autores nos muestran, ¿no?, de que exactamente un árbitro puede manejar como un juez el convenio arbitral, pero más no modificarlo a su antojo. Bueno, ahora para cerrar, pasemos a una última pregunta, que es ¿cómo se ejecuta el laudo en este caso en concreto? Muy encantado, respondo su pregunta, compañera Marta. El laudo del Tribunal Arbitral en el deporte es vinculante y definitivo entre las partes desde su notificación. Si Cusco Fútbol Club no cumple voluntariamente con el pacto firmado, el jugador puede acudir a los tribunales para solicitar el reconocimiento y ejecución forzosa de ese laudo extranjero. Claro, Roque. También existe pues la vía disciplinaria propia del sistema FIFA, ¿no? Donde nos dice que si el club no paga, la Federación Internacional de Fútbol Asociación puede aplicar sanciones deportivas, como restricciones para inscribir nuevos jugadores, o también puede prohibiciones de transferencias, como conforme pues a su reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores. Esa presión disciplinaria pues suele ser más rápida pues que cualquier vía judicial. Exactamente, Jochner, pero no hay que olvidar la dimensión internacional. Como el TAS tiene una sede en la Suana, Suiza, la ejecución del laudo en otros países puede apoyarse en la Convención de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros. En la medida que se trate de un laudo arbitral susceptible de ese reconocimiento, la práctica, sin embargo, la combinación de ejecución judicial y presión disciplinaria de la FIFA es lo que normalmente termina garantizando el pago al jugador. Bueno, y como dice Juan Monroy Galvez, ¿no?, el laudo produce cosa juzgada y constituye un título ejecutivo. Bueno, en conclusión, ya estamos llegando a la parte final de nuestro podcast. Vamos a ver que en este caso, FC contra Felipe Rodríguez Valla demuestra que el arbitraje deportivo va a constituir hoy uno de los mecanismos más sofisticados de la resolución de conflictos a nivel internacional, ¿no? Es como un precedente. Hemos analizado los hechos relevantes, la importancia que tiene un convenio arbitral, la necesidad de un consentimiento, los límites de competencia arbitral y los mecanismos de ejecución del laudo.
Asimismo, también hemos observado cómo la protección de la salud del deportista puede convertirse en un elemento fundamental para evaluar la existencia o no de una causa justa sobre el despido. Agradecemos a nuestros especialistas Roque, Jochner y César por sus valiosos aportes que nos han hecho en este podcast y a ustedes por acompañarnos en este análisis jurídico del caso TAS 2025/11-417 Cusco FC contra el jugador Felipe Jorge Rodríguez Vaya, ¿no? Hasta una próxima oportunidad. Igualmente, compañera Marta, agradezco la participación y fue muy enriquecedor haber analizado la presente sentencia, ya que pudimos ver un caso de arbitraje. Igualmente, hasta la siguiente la grabación. Gracias a cada uno de ustedes, compañeros. Igualmente, gracias por haber compartido sus aportes. Hasta una nueva oportunidad.